Sí, aquí ya los compañeros del grupo 3 colocaron varios elementos importantes sobre el feminismo decolonial, ¿no? Voy a poner una presentación, así cortita. Bueno, digo yo que es cortita, pero está un poco denso el asunto. Ok. Sí, la idea de esto, voy a intentar ser bastante concisa, pero sí decir que esta es una apuesta teórica que es bien densa, ¿no? Y tiene toda una genealogía. Para esta discusión vamos a plantear como 4 elementos, ¿no? Primero, el contexto en el que se problematiza esta apuesta decolonial, que es justamente en el marco de la crisis civilizatoria provocada por el neoliberalismo. Segundo lugar, la crítica a la modernidad colonialidad. Luego, cómo se traslada la crítica de la colonialidad a la colonialidad de género. Vamos a ver un poco en qué consiste eso y en función de eso, las apuestas del feminismo decolonial, ¿no? De antemano me disculpo, puede que vean como bastantito texto en algunas partes de la presentación, pero la idea es justamente plantear textualmente las ideas de varios pensadores decoloniales. Primero, elementos de contexto. Hay 2 elementos a considerar. En primer lugar, la oleada neoliberal de la década de los 80s y 90s, y la respuesta popular que esta oleada neoliberal tuvo, ¿no? Algunas feministas como Breni Mendoza, por ejemplo, que ella estuvo compartiendo con nosotras, por cierto, en el módulo anterior, sugieren que la oleada neoliberal se tradujo en que los varios sectores del feminismo transnacional y nacional se institucionalizaran y adoptaran una lógica muy apegada al pensamiento o a la ideología neoliberal. Y a partir de ahí, paralelo a esto, esta misma oleada basada en el despojo y esta dinámica extractiva y de acumulación, ¿verdad? Provocó una respuesta de varias respuestas autónomas, ¿no? Algunos casos referenciales o paradigmáticos de estos son el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo, en México, ¿verdad? Entonces, paralelo a esto, surgen varias apuestas, luchas, resistencias, movimientos sociales que ante el paradigma neoliberal, y no solo eso, sino la institucionalización de varios procesos de resistencia, empiezan a cuestionar mucho esta idea de los derechos humanos, ¿no? Como una construcción occidental y que responde a Occidente asumiendo que Occidente es el universo, ¿no? O sea, que lo que sucede en Occidente, nos referimos particularmente a Europa Occidental, Francia, España, Alemania, etcétera, es viable y es algo que está presente en todas partes, ¿no? Y un poco este es un cuestionamiento que se hace desde la mirada colonial que vamos a ver más adelante. Y justamente lo que, aquí tengo un error de dedo, lo siento, en la tercera parte, justamente estos movimientos sociales revelaron las jerarquías visibles e invisibles que se sostienen sobre la dicotomía fundante de la sociedad latinoamericana, esta idea de civilización versus barbarie. O sea, esta idea de que los países de América Latina son pobres porque no pudieron desarrollarse, cuando en realidad el subdesarrollo es el resultado de un proceso histórico de despojo. Entonces se cuestiona mucho esta idea de que para que América Latina se desarrolle debe apelar a toda a la industrialización de Europa, que fue algo que se promovió mucho en el siglo XX, ¿verdad? O sea que teníamos que acercarnos más a cómo Europa se había constituido en términos económicos, en términos de instituciones, en términos de democracia y todo lo demás. Entonces, va por ahí este primer elemento de contexto. Entonces, a partir de ahí surge el grupo Modernidad-Colonialidad. Son varios pensadores que primero eran teóricos de la dependencia, o sea, de la idea de que
de que había una relación centro-periferia, donde el centro del mundo había cooptado las materias primas y los recursos naturales de los países de la periferia como el nuestro, pero se van mucho más allá. Y plantea, Aníbal Quijano es como uno de los principales referentes de esto, que la globalización en curso es, en primer término, la culminación de un proceso que comenzó con la Constitución de América y la del capitalismo colonial moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial. Uno de los elementos de las sedes fundamentales de ese patrón de poder es la clasificación social de la población sobre la idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo. Aquí quiero hacer un paréntesis porque toda esta discusión es bastante académica y hay que reconocerlo, y es una de las contradicciones que justamente se han cuestionado al feminismo decolonial, porque sigue moviéndose en la esfera académica que ha sido históricamente patriarcal, excluyente y todo lo demás. Pero sí me parece importante, y lo vamos a profundizar más adelante eso, pero sí me parece importante colocar estos elementos para profundizar en la discusión. Entonces, lo que sucede es la tesis de Aníbal Quijano, que se traduce en sus textos sobre la colonialidad del poder, es que América, la modernidad y el capitalismo nacieron el mismo día. Y así lo dice él textualmente, ¿no? La idea, o sea, lo que sucede con el hecho colonial, o la conquista en 1492, es que se funda la modernidad occidental como algo universal, ¿no? Como la idea de que Europa es el centro del mundo, de las cosas, y es el referente, ¿no? del paradigma del desarrollo y de la civilización, justamente porque llegan los europeos, ¿no? a América y asumen que van a civilizar, a los indios que se encontraron aquí, ¿verdad? Y a partir de ahí también se funda la categoría raza. La categoría de raza justamente o sea, se funda con el hecho colonial de 1492 para justificar todo el proceso de exterminio y de despojo, ¿no? O sea, básicamente es asumir que todo lo no blanco no entra a la categoría de humano y por tanto es fácil justificarlos, o sea, justificar, la explotación y el despojo a partir de la idea de que por su naturaleza, y era algo que se reproducía mucho en esta época, incluso en el siglo XIX, ¿no? Que por su naturaleza los negros no pensaban bien, y las mujeres tampoco pensaban bien. O sea, esta narrativa que ha perdurado durante muchos siglos, o durante varios siglos, tiene que ver con la necesidad de justificar, ¿no? el proceso de desposesión en América. Entonces, justamente eso construye una racionalidad y una intersubjetividad universal que es el eurocentrismo, ¿no? Y por eso no es casual que nosotros, aquí varios hemos estudiado carreras de ciencias sociales, ¿verdad? Y varias, no es casual que toda nuestra formación sea de pensadores europeos, ¿no? No sé si alguna vez nos hemos preguntado a todos y todas esto, porque nosotros asumimos como normal que todos nuestros referentes teóricos, principales referentes en nuestro proceso de formación sean de origen europeo, ¿no? Y es algo muy común en la academia, ¿no? Entonces, justamente eso tiene que ver con que la racionalidad universal que se impone es la de Europa. Y esto permite justamente también los clásicos, cabal. O sea, los clásicos de la sociología, los clásicos, o sea, cabal. O sea, eso va por ahí el asunto, ¿no? Entonces, justamente estos decoloniales empiezan a cuestionar esto, empiezan a cuestionar esta construcción de Europa como la panacea del desarrollo y de la civilización, y a mirar un poco más hacia América Latina, ¿verdad? Pero resulta, o sea, esta tesis de la colonialidad del poder tiene todavía algunos vacíos, y es justamente permítanme, ¿qué pasó? Ok. Es justamente María Lugones quien hace esta crítica a Aníbal Quijano, o sea, la tesis de la colonialidad del poder. Porque justamente Quijano
si bien plantea una crítica fundamental para comprender todo el pensamiento decolonial, sigue moviéndose o naturalizando la opresión de género, ¿no? O anulando la discusión sobre la opresión de género, porque discute mucho sobre la categoría racial, pero todavía no queda, se diluye, digamos así, esta relación hombre-mujer, ¿no? Entonces, María Lugones plantea en uno de sus trabajos más importantes, de hace 10 años, por cierto, que tanto el dimorfismo biológico, o sea, esta categoría de hombre-mujer, el heterosexualismo como el patriarcado son característicos de lo que yo llamo el lado claro visible de la organización colonial moderna del género. El dimorfismo biológico, la dicotomía hombre-mujer, el heterosexualismo y el patriarcado están inscritos con mayúsculas y hegemónicamente en el significado mismo del género. Quijano no ha tomado conciencia de su propia aceptación del significado. Al incluir estos elementos en el análisis de la colonialidad del poder, trato de expandir y complicar el enfoque de Quijano que considero central a lo que llamo el sistema de género moderno colonial. Justamente lo que Lugones sugiere es que también de la mano con la categoría raza, que se funda con la modernidad y el hecho colonial, se funda también la categoría heterosexualidad, hombre y mujer. Y eso es importantísimo porque se vincula bastante con la próxima presentación de disidencia sexual, por cierto. Y de hecho ahí se cruza esta discusión. Y Lugones se ampara en un estudio de una pensadora africana llamada Oyeronke Oyewumi, que se llama La invención de las mujeres, donde justamente ella sugiere que si bien habían sociedades patriarcales previo a la colonia, eran sociedades que establecían categorías de género muy distintas a las que conocemos hoy en día, ¿no? O sea, no en varias sociedades precoloniales no existía hombre-mujer y de hecho había mucha fluidez en términos de lo que hoy conocemos como fluidez sexual, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino. Entonces, Lugones sugiere justamente que estas son categorías que también se fundan con el hecho colonial, justamente volviendo a la misma tesis de Quijano, para justificar la explotación de todo lo no blanco y justificar el proceso de despojo. Y aquí entonces se justifica a partir de la naturaleza de las mujeres, las poblaciones indígenas, las poblaciones de origen africano y esclavizadas en América, sugiriendo justamente que lo universal es el hombre, pero no solo el hombre, sino el hombre blanco, heterosexual, europeo, ¿verdad? Entonces, y todo lo que no es hombre, varón blanco, heterosexual, adulto también, hay que decirlo, es un sujeto dado o sea, es un sujeto que puede ser, o está en una situación de desventaja, ¿no? Permanentemente. Y justamente a partir de ahí es que la tesis de Lugones permite darle un giro a la propuesta de Quijano y profundizarla desde otra mirada, y justamente este trabajo de María Lugones lo que funda lo que hoy conocemos como el feminismo decolonial. El feminismo decolonial es una tesis bastante reciente, tiene una década de existir, por cierto, y lo que propone justamente, según Joerke Espinosa, se trata de un movimiento en pleno crecimiento y maduración que se proclama revisionista de la teoría y la propuesta política del feminismo, dado lo que considera su sesgo occidental blanco y burgués, ¿verdad? Sí, ya voy a ir cerrando, lo siento, me extendí demasiado. Básicamente lo que dicen las compañeras decoloniales es que primero retoman varias tesis de Abya Yala, por ejemplo, de esta triple opresión, raza, clase, género. Un poco retoma la corriente autónoma por esta crítica a la institucionalización de las mujeres, la heterosexualidad como un régimen político, y reconoce la violencia epistémica, o sea, porque detrás de anular todo lo que no sea Europa, existe, ¿no?, esta violencia epistémica contra la construcción del conocimiento en América Latina. Y sus principales postulados, lo siento que voy corriendo, pero me extendí demasiado en la primera parte. Primero,
para colocarlo de manera más clara, las críticas son justamente el hecho colonial como la invención de la raza y de las mujeres, la crítica a la universalización del pensamiento occidental, proponen la reinterpretación de la historia, justamente porque la historia está cargada de toda esta mirada sumamente eurocéntrica de las cosas. Una revisión del feminismo hegemónico que es blanco, que es burgués, la imbricación de las opresiones, o sea, cruzar esas tres opresiones, raza, género, clase, y la autonomía, así como reconocen que los sujetos, perdón, que el feminismo tiene múltiples sujetos, no solo son las mujeres, son personas trans, personas disidentes, también los hombres pueden ser feministas, hay toda una discusión, ¿verdad? Pero las decoloniales proponen esto, no limitarse a la institucionalidad y politizar la relación academia-activismo, justamente porque uno de los riesgos que presenta el feminismo decolonial es que siempre, como lo decíamos al inicio, se mueve en la esfera académica, institucional, y se desconecta un poco muchas veces de la militancia, que es importante, ¿no? Para poder comprender justamente toda la producción y la construcción del conocimiento en América Latina. Tienen este grupo latinoamericano de estudio, acción y formación feminista, GLEFAS, pueden buscarlo en internet porque tienen muchos artículos en su página y se los recomiendo. Y aquí coloco otras decoloniales como Karina Ochoa, Breni Mendoza y Rita Segato, aparte de las que estaban. Esta es Ochi Curiel, lo siento, voy de correr, así que por eso no la mencioné. Y para finalizar la referencia, como les digo, es bastante académico, es un cuestionamiento que hay que hacer, pero es importante también conocer estas lecturas. Lo siento por extenderme tanto en la primera parte, pero ya, cerré.